La prevención del daño antijurídico es fundamental en el modelo de gestión jurídica pública, entendido como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital, y cuya gerencia se encuentra a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital. Le damos paso entonces al doctor John Alexander Morales con su conferencia denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado, elementos para su comprensión. El doctor Morales es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se ha desempeñado como abogado litigante ante la jurisdicción contencioso administrativo y particularmente en la rama judicial, en donde se ha desempeñado como escribiente nominado, sustanciador nominado y auxiliar magistrado en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, juez quinto administrativo del Circuito de Popayán y magistrado auxiliar en la seccional tercera del Consejo de Estado. Muchas gracias, Jessica, por su presentación. Quiero iniciar brindando un saludo muy especial a la doctora Claudia López Hernández, alcaldesa del Distrito de Bogotá, al doctor William Mendieta Montealegre, secretario jurídico distrital, al doctor Iván David Márquez Castelblanco, subsecretario jurídico distrital, y al doctor Sergio Pinillos Cabrales, director distrital de política jurídica. Les agradezco mucho por haberme invitado a este evento tan tradicional que se ha vuelto ya en el ámbito de la capacitación a nivel de la gestión jurídica y el derecho público nacional. Ya vamos por el 17º seminario de esta especialidad y pues estoy muy agradecido y muy contento de estar compartiendo con ustedes. Antes de iniciar pues, la conferencia o la charla del día de hoy, quiero contextualizar el contenido de lo que voy a expresarles a ustedes en esta oportunidad. Quiero mencionarles que esta charla pues versa de manera muy general sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y busca identificar aspectos muy puntuales, específicos, relacionados con la actividad de defensa judicial desde la perspectiva de la actividad o de la intervención en los litigios por parte de las entidades públicas. Quiero mencionar o quiero destacar que así como el apoderado de la parte demandante o los demandantes se encarga de ejercer la defensa de los intereses particulares de sus poderdantes, de sus clientes, y para ello traza un plan metodológico para incorporar su demanda, pues igualmente las entidades públicas deben equiparar dicha labor metodológica en defensa de sus intereses. Es lo que yo llamaría establecer una metodología de litigio. Lastimosamente en las universidades, en la formación de derecho, nuestro componente, no encontramos algo que sea específicamente dirigido a establecer este tipo de metodología. Tenemos una cantidad de materias procesales sustantivas que en conjunto nos servirán como abogados para ejercer la labor jurídica en aspectos del litigio, pero no tenemos realmente como una capacitación, una formación en metodología de litigio, en establecer como un plan metodológico para poder presentar las demandas, para contestar las demandas y las estrategias o técnicas que se deben utilizar tanto a nivel de argumentación sustantiva como en el ejercicio de la labor procesal y probatoria para ejercer una adecuada defensa de los intereses de nuestros representados. Todo esto que les estoy diciendo se enmarca en las políticas de prevención del daño antijurídico y de la defensa judicial que han adoptado todas las entidades públicas, tal como el Distrito Capital, que enmarca una actividad obviamente de diagnóstico de riesgos, de implementación de acciones para evitar o mitigar la causación del daño antijurídico, la adopción de cultura de prevención del daño antijurídico, capacitaciones a los servidores de todos los niveles de la entidad, etcétera. Es importante destacar que esta prevención o esta cultura de prevención del daño antijurídico y también la actividad de defensa judicial no debe limitarse a los servidores de las entidades que son abogados y que ejercen la labor, la función de representación judicial, sino que debe extenderse a todos los miembros de las instituciones para que sean conscientes de que las acciones o omisiones en las que incurran pueden constituirse en fuente de daños antijurídicos que eventualmente también pueden dar lugar a procesos en contra de la entidad y a la consecuencial condena a indemnizar los perjuicios causados. Inclusive, es importante también que los servidores tengan conciencia de que sus acciones, sus omisiones, también pueden generar eventualmente una responsabilidad personal patrimonial que se puede hacer valer a través, obviamente, del llamamiento en garantía con fines de repetición y la acción de repetición. Es decir, no se trata de que los servidores tengan una tranquilidad o una concepción de que sus acciones
solamente conllevarán consecuencias patrimoniales indemnizatorias respecto de la entidad a la cual están vinculados, sino que también su propio patrimonio personal puede verse afectado en consecuencia derivado pues, de las actuaciones o omisiones en los que ellos incurran a título de dolo o de culpa grave. Ese daño antijurídico, pues como lo vengo diciendo, no puede ser o no solamente es causado por la gestión jurídica de la entidad. Las entidades expiden actos administrativos, imponen sanciones, expiden licencias, deniegan licencias, renuevan tarjetas de operación, asignan rutas de transporte, una gran cantidad de actividades o de manifestaciones de la actividad de la administración que puede generar daño antijurídico, sino que también es importante tener en cuenta las actuaciones de servidores que están en la labor operativa de las entidades, los contratistas que cumplen con funciones también de apoyo a la gestión, un grupo pues, de personal que no necesariamente está cumpliendo funciones jurídicas dentro de un determinado proceso judicial y que sin embargo con su conducta pueden llevar a la causación de un daño antijurídico que sea susceptible de reparación. Este tema del que estamos hablando seguramente ha sido sobreestudiado a raíz de las políticas de prevención del daño antijurídico, pero sin embargo, lo que yo traigo en esta oportunidad para compartir con ustedes parte mucho de mi experiencia en la práctica judicial, en la cual he podido observar falencias en la actividad de defensa judicial y posiblemente uno atribuye estas falencias en muchos casos al gran volumen de asuntos que se pueden tramitar en contra de una misma entidad. Imagínense el volumen de demandas que tiene, por ejemplo, el Distrito Capital en su contra actualmente cursando, en primera, en segunda instancia, en instancias de recursos extraordinarios, etcétera. Y no en todas las entidades se tiene la disponibilidad de personal que atienda estos litigios, estos procesos, sin contar con las actuaciones extraprocesales o extrajudiciales, como las conciliaciones, el agotamiento del requisito de procedibilidad, que implican que un mismo apoderado, un mismo abogado, deba asumir un número elevado de procesos judiciales, lo que implica entonces que en la práctica se trabajará muchas veces sobre formatos que son preconcebidos, pero que realmente no responden a las especificidades de los casos concretos que están sometidos al conocimiento de la jurisdicción. Entonces, esta es tal vez una de las circunstancias que permite establecer las falencias en la actuación de defensa de las entidades públicas. No se trata en esta oportunidad de hacer una revisión que sea exhaustiva tampoco de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia, porque pues, el tiempo que tenemos para la charla es muy reducido, pero sin embargo quisiera establecer desde este momento cuál va a ser como el desarrollo de la conversación que vamos a tener en el día de hoy. Inicialmente haré una breve referencia a conceptos generales sustantivos de la responsabilidad, presentaré el panorama actual de las tipologías de perjuicios que actualmente reconoce la jurisprudencia de lo contencioso administrativo y haremos mención también de algunas de las pautas jurisprudenciales de unificación que resultan de especial importancia para esta temática y al finalizar también haré alusión a los que considero unos aspectos, si se quiere, de corte procesal que deben considerarse para la defensa de las entidades públicas, para ejercer la defensa judicial. Es importante señalar también que la responsabilidad patrimonial del Estado tiene distintas facetas, distintas manifestaciones y que no solamente se ve reducida a las disputas de carácter indemnizatorio que se tramitan por el medio de control de reparación directa. Se extiende la responsabilidad estatal a otras pretensiones, tales como la de controversias contractuales, a la de reparación de los perjuicios causados a un grupo, la conocida acción de grupo, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, e incluso de manera excepcional se pueden encontrar decisiones de la jurisdicción que comporta la imposición de condenas pecuniarias en materia de acciones de tutela y acciones populares, de lo cual se evidencia que existen distintas fuentes de responsabilidad y son fundamentos diferentes los que se utilizan para estructurar la obligación de resarcir el daño causado a los particulares. En este contexto, encontramos entonces pues, que la doctrina, la jurisprudencia han diferenciado o han establecido dos grandes tipologías para clasificar la responsabilidad, una de carácter contractual y una de carácter extracontractual. La responsabilidad contractual se deriva entonces del incumplimiento de las obligaciones que se derivan de un contrato, mientras que esa responsabilidad extracontractual, que es la que nos interesa en esta oportunidad, presupone la generación de un daño, la causación de un daño, pero de manera independiente a cualquier relación jurídica que sea preexistente entre las partes.
Aquí, cuando se habla de la responsabilidad extracontractual o la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, pues obviamente que nos enmarcamos en una ausencia de vínculo previo entre las partes. El Estado no genera o no realiza un contrato con una persona para decirle que no la va a dañar, que no le va a causar un daño antijurídico, pero sin embargo tenemos unas normas generales desde la Constitución política, la normatividad que nos rige, la normatividad legal, que establecen unos deberes genéricos de protección a los intereses de los asociados, de los ciudadanos, de las personas que habitan nuestro país, y el deber genérico de no causar daño y de responder por los daños que se causen, bien sea por acción o por omisión. Esa atribución de este daño antijurídico ha sido estructurada por la jurisprudencia contencioso administrativa de mucho tiempo atrás, con fundamento en dos grandes regímenes de responsabilidad patrimonial. Uno de carácter subjetivo, que es el que considera las falencias en la prestación del servicio público que cumplen las entidades y que se manifiesta de manera general o de manera preferente en el título de imputación de falla en el servicio, en el cual se establece que las entidades deben cumplir con un servicio público de manera regular, oportuna, eficiente, y cuando quiera que el servicio no se presta conforme debe ser, o cuando se omite la prestación del servicio, pues se puede considerar o constituir la ocurrencia de una falla en el servicio que puede ser la causa eficiente de un daño antijurídico. Y otro tipo o título de imputación de carácter objetivo que también está enmarcado en estos regímenes de responsabilidad, se descansa en las figuras del riesgo excepcional, el daño especial, que son títulos de imputación en los cuales no se examina si la entidad actuó con culpa, de manera defectuosa, de manera retardada, sino que se establece en este tipo de títulos de imputación si el daño causado es causa o es, valga la redundancia, producto de un desequilibrio del principio de igualdad ante las cargas públicas que todos los ciudadanos debemos soportar por el solo hecho de vivir en comunidad, en la sociedad, y también por la concreción del riesgo latente que se emana del ejercicio de actividades peligrosas o de la guarda de cosas peligrosas, tales como la conducción de vehículos, el transporte de energía o la transmisión de energía eléctrica, la utilización de armas de dotación oficial por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, la construcción de obras públicas que entrañan también factores de riesgo para la comunidad. Es importante aquí hacer una mención a una sentencia de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado del año 2012, en la cual la sala o la sección tercera, que es la encargada de resolver los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado en esta alta corte, unificó la jurisprudencia para considerar y señalar que el modelo de responsabilidad que nos estableció la Carta Política del año 1991 no privilegió ningún título de imputación de manera especial frente a un caso concreto. Es decir, los títulos de imputación no son etiquetas o no son fórmulas de argumentación obligada en determinados casos. Era muy frecuente antes de la Carta del 91, cuando nuestro derecho de responsabilidad era eminentemente pretoriano y no teníamos una norma positiva que nos estableciera una cláusula general de responsabilidad, que se hiciera una identificación de los casos o de la parte fáctica de los casos con los títulos de imputación, y por ejemplo se decía que todo daño causado con ocasión de un accidente de tránsito ocurrido con un vehículo oficial era imputable a título de riesgo excepcional. Automáticamente se hacía ese tipo de valoración y de imputación, sin entrar muchas veces a reparar en que ese accidente con ese vehículo oficial podría ser consecuencia de la actividad imprudente o culposa del conductor, servidor público que maneja ese vehículo oficial y que de pronto iba con exceso de velocidad, en contravía o en estado de embriaguez. Esta unificación jurisprudencial nos establece entonces que dependiendo de lo que se encuentre debidamente acreditado en el proceso, de lo que esté probado en el proceso, le corresponderá al juez entonces establecer cuál es el título de imputación aplicable y también como parámetro se tiene que el título principal de imputación será el régimen subjetivo por falla en el servicio y que los títulos de imputación del régimen objetivo tienen un carácter subsidiario, siempre que no se establezca la responsabilidad o la imputación por vía del régimen subjetivo, se acudirá entonces por parte del juez administrativo a la utilización o la evaluación de los títulos de imputación de carácter objetivo. La responsabilidad patrimonial del Estado, como lo mencioné hace un momento, antes de la Constitución Política de 1991, no tenía un establecimiento o una
consagración constitucional. Y la Carta Política del 91, en su artículo 90, se estableció por primera vez en nuestra historia jurídica la consagración expresa de una norma constitucional que sirve de fundamento a la responsabilidad patrimonial del Estado. La norma, que todos seguramente la conocen, dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables, que le sean imputables, causados por la acción o por o por la omisión de las autoridades públicas. Este artículo 90, con esta redacción, nos establece los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, de los cuales yo quiero destacar en su redacción la antijuridicidad del daño y la imputación, a partir de lo cual la doctrina y la jurisprudencia ha adoptado varias posiciones, una para señalar que los elementos de la responsabilidad solamente son dos, el daño y la imputación, atendiendo un poco el tenor literal del artículo 90 de la Constitución, y otra corriente de pensamiento que establece o que considera que los elementos de la responsabilidad son tres: un hecho dañoso, un daño y un nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el daño, es decir, una relación de causa-efecto entre el hecho dañoso y la consecuencia dañina. Al margen de la postura que uno puede adoptar frente a estas concepciones de los elementos de la responsabilidad, pues lo importante es establecer dentro de esta definición o dentro de esta consagración explícita de responsabilidad patrimonial unos elementos que son transversales a la definición. El primero será entonces el del daño, y daño será aquello que comporta una lesión a los bienes materiales o inmateriales que conforman el patrimonio de una persona natural o jurídica. No excluimos en este caso ningún tipo de personalidad, y también estamos comprendiendo aquellos bienes de carácter patrimonial y extrapatrimonial. El segundo concepto es el de la antijuridicidad. En este caso, el doctor Juan Carlos Henao considera que el daño es antijurídico cuando carezca de un título jurídico válido que le imponga el deber al ciudadano de soportarlo, y que ese mismo carácter de antijuridicidad depende de que se excedan las cargas que debe soportar la persona por el solo hecho de vivir en la sociedad. Ejemplos de la ocurrencia de un daño jurídico, que son los más socorridos en la doctrina, en la jurisprudencia, pues son el pago de impuestos. Cuando usted declara renta, está cumpliendo con un deber ciudadano, y obviamente que ese pago de renta, dependiendo de sus niveles de ingresos, comportará un detrimento o una disminución en su patrimonio, pero que obviamente está prevalida de un título jurídico que le impone a usted el deber de soportarlo. Otro ejemplo de un daño que tiene connotación jurídica que usted debe soportar será el de la amputación de un miembro por razones médicas y previo el consentimiento informado del paciente. En el caso de un accidente de tránsito, cuando se hace necesario para preservar la vida del paciente realizar la amputación. Ese es un daño totalmente jurídico, es una lesión a la integridad personal del paciente, que obviamente está prevalido, autorizado, protegido por la ley. Se debe hacer, en este caso, la cirugía para garantizar un bien superior como es la vida. Es importante en estos días de pandemia, se me ocurre un ejemplo también para presentarles a ustedes, que es el caso del aislamiento estricto por el coronavirus. Mire que este es una circunstancia, pues obviamente nunca antes vivida, pero uno inicialmente puede considerar que ese aislamiento estricto, que esta cuarentena, está prevalida, está justificada en la medida en que la normatividad que la dispuso, pues está fundada en razones de interés general, de preservar la salubridad pública, de adoptar las medidas para evitar la propagación del virus, el colapso de las unidades de cuidado intensivo, etcétera. Es decir, desde el punto de vista legal, usted encuentra que esta medida de aislamiento estricto se puede considerar como legítimamente adoptada y como una carga que los ciudadanos en principio deberían soportar. La pregunta o la discusión que seguramente se dará, que ya estarán dando muchas personas afectadas con el aislamiento estricto de la pandemia, pues es si este aislamiento o esta cuarentena estricta comporta una violación o un quebrantamiento del principio de igualdad ante las cargas públicas que debemos soportar. ¿Por qué determinadas actividades económicas se siguieron realizando y otras determinadas actividades tuvieron que ser restringidas y ser canceladas durante el tiempo del aislamiento estricto? ¿Será que estas personas afectadas en sus actividades económicas deben soportar el daño? ¿Debe ser un grupo específico que deba soportar el daño en aras del interés general, o
Por el contrario, pues puede considerarse que estas personas no debieran soportar el daño y a pesar de la legalidad de la medida, vieron quebrantado este principio de igualdad y se han visto entonces ante la ocurrencia de un daño de carácter antijurídico que debe ser reparado. Esa ya será una discusión que resolverán en su momento los jueces y tribunales del país. Pero pues como les digo, está en la actualidad y está en boga esa discusión. Otro elemento de la responsabilidad, al margen de la tipología o de la concepción que usted tenga, es el de la imputación. Esa imputación es la atribución del daño a la persona responsable o que lo ha causado. Y esa imputación tiene fundamento, tiene asiento en un juicio fáctico y un juicio jurídico, que es donde entran en juego los regímenes de responsabilidad y los títulos de imputación a los que hice mención anteriormente. A partir entonces de la norma del artículo 90, usted podría entonces considerar que es importante, sí, dentro del juicio de responsabilidad, establecer el título de imputación, las razones jurídicas por las cuales la entidad debe responder o por las cuales la entidad debe ser exonerada frente a las pretensiones que presenta el demandante, pero considero yo que en esta materia o en este aspecto puntual hay falencias en la formulación tanto de las demandas como de las contestaciones que presentan varias entidades públicas. Primero, porque no hay un rigor metodológico, si se quiere expresar en estos términos, en la formulación de las demandas, lo que no implica que no pueda darse trámite o darse curso al proceso judicial, pero que sí conlleva que al momento de fallar o de resolver de fondo la causa, en primera o en segunda instancia, haya dificultades para poder identificar en qué consiste el daño antijurídico que se está alegando, para poder establecer si ese daño antijurídico se encuentra debidamente acreditado en el proceso o no, para establecer si ese daño antijurídico debe soportarlo o no debe soportarlo la persona, y sobre todo pues, para poder enmarcar cuál es el centro del problema jurídico a resolver en el proceso judicial. Este daño antijurídico tiene unas características que ha establecido la doctrina y que también son elementos importantes a tener en cuenta al ejercer la labor de la defensa judicial. El daño antijurídico, según la doctrina, debe tener cuatro elementos o cuatro características importantes a considerar para que se establezca o se determine en el proceso que esté debidamente acreditado. Ese daño tiene que ser cierto, se considera por la jurisprudencia de la doctrina, que el daño debe ser apreciable por los sentidos, de forma material, de forma jurídica, no se puede limitar a una conjetura o una hipótesis. El ejemplo clásico, el ejemplo más sencillo para establecer la certeza del daño es el de la muerte. La muerte o el hecho de la muerte es fácilmente apreciable por los sentidos, es muy fácilmente demostrable en un proceso judicial y obviamente ese daño con ese carácter de cierto debe completar o debe cumplir con otros tres atributos para poder completar o conformar entonces su carácter indemnizable o resarcible. Otra segunda característica es que sea personal. El daño, además de ser cierto, debe ser padecido por la persona que lo alega. No es posible que un tercero que no sufre el daño, que no sufre la afectación en sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, alegue y obtenga reparación del daño que no le pertenece. El daño debe ser padecido por quien lo alega y debe ser parte de su patrimonio, bien sea material o inmaterial, y haberlo adquirido o bien por la vía directa, porque es titular, por ejemplo, de la propiedad sobre un vehículo, o porque lo adquiere a través de la vía hereditaria, por ejemplo, en el caso de la sucesión, de las adjudicaciones en procesos de sucesión. Otra característica de este daño es que debe ser lícito. El daño debe recaer sobre un bien o sobre una cosa o sobre una actividad que esté amparada por el ordenamiento jurídico. Esto nos excluye de plano entonces el reconocimiento de indemnizaciones respecto de actividades que tienen carácter ilícito. Y esa ilicitud del daño es uno de los elementos importantes a tener en cuenta al momento de contestar las demandas o de elaborar el plan metodológico de contestación para poder estructurar la defensa de la entidad. Se han dado casos en los cuales se han denegado las indemnizaciones al considerar que el daño antijurídico no se encuentra configurado en el proceso en la medida en que se reclama reparación por el ejercicio de una actividad de carácter ilícito, como es el caso de la explotación de minería con maquinaria pesada sin estar prevalido de un título minero que faculte a la persona que ejerce esa actividad. Ustedes sabrán que en virtud del decreto 2235 del 2012 y una decisión de la Comunidad Andina de Naciones,
En nuestro país actualmente se encuentra establecida la posibilidad de que en los operativos contra la minería ilegal se pueda ejercer la medida de destrucción de la maquinaria pesada que se encuentre ejerciendo esta actividad por considerarse ilícita, en primer lugar, y obviamente las personas que han reclamado, que han venido a reclamar reparación ante la jurisdicción por el daño causado con la destrucción de la maquinaria, en muchos procesos han visto denegadas sus pretensiones cuando se considera que esta actividad o esta destrucción no comporta un daño antijurídico ni un daño indemnizable en la medida en que la actividad de explotación ilegal o de minería ilegal no es una actividad protegida por el ordenamiento jurídico y por consecuencia es una actividad ilícita que no es resarcible. Y finalmente, una cuarta característica del daño indemnizable es su carácter persistente. ¿En qué consiste el carácter persistente y por qué también es importante para efectos de la defensa judicial que se haga un análisis o una valoración sobre esta característica del daño indemnizable? La persistencia del daño quiere decir, o hace alusión mejor, a que no haya sido reparado por otra vía previamente. Y tiene relación con el principio de derecho que dice que no se debe o que no se puede mejor indemnizar dos veces un mismo daño, porque una actuación en ese sentido comportaría un enriquecimiento sin causa para la parte que recibe la indemnización. El daño y la reparación tienen una relación directa y la medida de la reparación tiene que tener relación consecuente con la medida del daño. No puedo reparar más allá de lo que constituye el daño, ni menos del daño, sino reparar el daño en su integridad, aplicando principios de reparación integral. Esas son características importantes a tener en cuenta porque si ustedes de pronto hacen un barrido de la jurisprudencia, de las providencias, de tribunales administrativos o del Consejo de Estado, pueden encontrar que la actividad de defensa o la actividad probatoria muchas veces se enfoca a los fundamentos de la responsabilidad, a los títulos de imputación, pero no reparan en el primer elemento de la responsabilidad, que es el daño antijurídico, con esas características que acabamos de mencionar, y obviamente en esa medida no se ocupa la actividad probatoria de la entidad a desvirtuar, a controvertir la configuración de los atributos del daño que hemos mencionado. Por eso es importante revisar, por ejemplo, en las bases de datos de las entidades públicas, si se han realizado acuerdos conciliatorios respecto del objeto de la reclamación que se está presentando para una conciliación extrajudicial o la que ya pasó a la etapa judicial. Si esas indemnizaciones o esos acuerdos transaccionales o conciliatorios comprenden la totalidad de los demandantes que se hacen presentes en el proceso. Si esa reparación, esa conciliación en los términos en que se haya acordado entre las partes comporta la exclusión o la imposibilidad de presentar una demanda de reparación directa en esos casos para pretender la reparación del daño que ya fue en teoría indemnizado o reparado por vía extrajudicial. Entonces, si ustedes dentro de la actividad de defensa tienen en cuenta estos elementos, se van a dar cuenta que es posible, en un caso muy particular o un caso concreto, entrar a desvirtuar los elementos del daño indemnizable y con la consecuencia lógica o procesal que se genera, que es que ante la ausencia de acreditación de un ente jurídico en un proceso, no se pasa al estudio de la imputación. Es inane el estudio de los títulos de imputación cuando no se encuentra demostrado un daño antijurídico. El daño es el primer elemento y el más importante entonces a establecer probatoriamente dentro de un proceso de responsabilidad patrimonial del Estado. Es importante también, a la par con lo que acabo de mencionarles, mencionar o hacer referencia a las tipologías de los perjuicios que actualmente son reconocidos en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo. ¿Por qué razón es importante y por qué yo quiero destacar estas tipologías y hablar un poco de la actividad de defensa respecto a estos elementos de la responsabilidad? Porque no todo en un juicio de responsabilidad puede girar en torno a la imputación. Hay elementos y hay actividad probatoria que debe ejercer la parte demandante dirigida a demostrar los perjuicios y su cuantificación, que muchas veces son descuidados por la defensa judicial de las entidades y no se ejerce una mayor actividad probatoria para desvirtuar o para contraprobar entonces lo que eventualmente puede ser el fundamento de la tasación de la indemnización que la entidad pública debe asumir como consecuencia de la responsabilidad extracontractual que se le está endilgando.
Frente a estas tipologías, de manera genérica, hablemos que hay dos categorías grandes o grandes categorías, que son la de perjuicios materiales o patrimoniales, de contenido patrimonial, y los perjuicios de carácter inmaterial o extrapatrimonial. En los primeros encontramos entonces el daño emergente como una primera clasificación y el lucro cesante como una segunda clasificación, de las más utilizadas o las más reclamadas, por lo menos en nuestro sistema jurídico colombiano. Y en el marco de los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales, encontramos que actualmente se reconocen tres tipologías puntuales de perjuicios. Está el perjuicio moral, muy famoso, muy conocido, muy trabajado; el daño a la salud, que es una categoría relativamente reciente, relativamente novedosa en nuestra jurisdicción; y otra categoría que también se puede considerar como relativamente novedosa, que es la del daño a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos en Colombia. Estas tipologías de perjuicios tuvieron una unificación jurisprudencial en el año 2014, en la cual se fijaron unas parámetros, o sea, unas reglas para la tasación de los perjuicios o de las indemnizaciones en cada caso. Yo quiero destacar que, si bien es cierto, esta unificación jurisprudencial se dirigió en principio a la tasación de la indemnización de los perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, no por ello no tiene utilidad este tipo de parámetros o de pautas para que la entidad pueda establecer a partir de ello una conducta de defensa jurídica o defensa judicial respecto de la acreditación de cada uno de estos perjuicios, y también respecto de lo que puede ser el eventual quantum de la condena a la que se puede ver sometida la entidad. Es muy usual o muy frecuente también que las entidades no controvierten o no se preocupan o no dirigen la actividad probatoria de defensa a examinar estas pautas de reconocimiento, a examinar la acreditación del parentesco, que en algunos casos se está exigiendo para tener en cuenta una tasación específica de perjuicios; no tienen en cuenta la idoneidad de las pruebas que se acreditan, por ejemplo, para acreditar la incapacidad laboral de una persona que ha sufrido un accidente o que ha sufrido un daño a su integridad psicofísica; y tampoco evalúan la idoneidad o la necesidad o la pertinencia de posibles medidas de reparación integral o de justicia restaurativa que puedan ser dictadas o que han sido dictadas en sede de reparación en primera instancia, y que pues muchas veces no son materia ni siquiera del recurso de apelación. Como les digo, la actividad de defensa se concentra muchas veces en el eje general o en el eje central de la responsabilidad, que muchos consideran que es el tema de la imputación y el daño de manera pues muy genérica. En materia de tasación de los perjuicios extrapatrimoniales, entonces, tenemos unas sentencias de unificación que nos fijan unos parámetros. Voy a hacer una mención muy breve a las sentencias del 2014, del 28 de agosto del 2014, fueron 8 sentencias de unificación que fueron proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado, y en la cual fijaron unas reglas de tasación de perjuicios inmateriales en caso de muerte, en caso de lesiones personales, en caso de privación injusta de la libertad, que atienden a unos parámetros o a unos grados de parentesco o niveles de relación afectiva con la persona que sufre el daño, con la víctima, por ejemplo, en el caso de muerte, o a la gravedad de la lesión que sufre la persona afectada, y también a los niveles de parentesco o las relaciones afectivas que existen entre los demandantes indirectos y la víctima, que es víctima directa del daño. Y a partir de esos niveles relacionales y a partir de la gravedad de la lesión o de la afectación por muerte, la jurisprudencia sugiere, establece unos porcentajes de reconocimiento teniendo en cuenta el parámetro del salario mínimo legal mensual vigente, que se conserva en estos criterios generales de tasación, que los perjuicios morales en su máxima expresión se indemnizan o se compensan con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que en algunos casos es importante que la persona que reclama no solamente demuestre su grado de parentesco con la víctima directa, bien sea la persona que fallece o la persona lesionada, sino que también requiere acreditar la prueba de la relación afectiva, la afectación moral o la tristeza o congoja que le produce, en este caso, el daño antijurídico, para tener derecho a la reparación. En materia de privación injusta de la libertad ocurre algo similar. Tiene en cuenta
el factor relacional, los grados de parentesco de las familiares de la persona que estuvo privada injustamente de la libertad, y unos grados de reconocimiento expresados en salarios mínimos que atienden al tiempo o al periodo de privación de la libertad. Esos tiempos o esa baremación que se ha realizado, pues atiende a un mínimo de un mes y a un máximo de 18 meses, para establecer un reconocimiento también máximo de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Fíjense cómo en estos casos de reconocimiento de perjuicios morales por muerte o por lesiones personales o por privación de la injusta de la libertad, es importante entonces que también la defensa judicial de la entidad establezca, evalúe, valore si está acreditado en el proceso el parentesco de los familiares de la persona directamente afectada con el daño, establezca en aquellos casos en que se requiere la prueba de la afectación si efectivamente estaba demostrada. Es importante que en las diligencias de testimonios el abogado, el apoderado, le pregunte al testigo, indague al testigo sobre si le consta cómo fue la manifestación de afectación que sufrió determinado demandante, bien sea por la muerte de su familiar o por la lesión de su familiar cercano, para poder establecer de manera concreta si en efecto se causó o no un daño antijurídico. Y estas reglas o estas presunciones, si se quiere, jurisprudenciales respecto de la afectación moral en caso de muerte y lesiones, también pueden ser materia de contradicción o de contraprueba por parte de las entidades. Es posible, se han dado casos en los cuales, desde el punto de vista formal, una persona, un padre, puede tener derecho formalmente al reconocimiento de una reparación por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes ante la muerte de su hijo, pero la entidad podría eventualmente contraprobar y desvirtuar esa afectación moral si demuestra que ese padre de familia abandonó a temprana edad a la persona que murió, a su hijo, que se portó muy mal con su hijo, que fue un mal padre, incluso que en muchos casos se ha dado la prueba de que ese padre que viene a reclamar por muerte cuando estaba en vida el hijo realmente lo agredía, llegando al extremo las lesiones personales en contra de esa persona. En unas condiciones como esas, pues no podría considerarse que ese padre de familia tendría derecho al reconocimiento de perjuicios morales por la muerte de su hijo. Frente al daño a la salud, también es importante tener en cuenta cuáles son los elementos que se tienen como parámetro para tasar las indemnizaciones. En el daño a la salud se parte de la gravedad de la lesión, y esa gravedad de la lesión es importante señalar que no tiene siempre una relación única y exclusiva con la calificación de pérdida de capacidad laboral que realizan las juntas de calificación de invalidez. No se reduce únicamente a ella. Hay otros factores que se deben considerar y que eventualmente pueden llevar a que el juez fije una indemnización superior al tope sugerido por la jurisprudencia, y en esos eventos, cuando es posible que ocurra esto, es cuando la actividad de defensa debe evaluar también el tipo de pruebas que debe solicitar o que son pertinentes para desvirtuar una eventual tasación superior, o incluso en eventos en los cuales la afectación de daño a la salud no es equivalente, no es directamente proporcional con la calificación de pérdida de capacidad laboral, pues entonces desvirtuar que no estaría dentro del rango del reconocimiento. Ese daño a la salud no puede limitar ese reconocimiento indemnizatorio al porcentaje certificado de la pérdida de capacidad laboral, sino que tiene que tener en cuenta otras variables, y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre la materia pues nos ha dicho que tiene que tenerse en cuenta la pérdida de la función psicológica o la función anatómica de la persona, que se traduce en una incapacidad que puede ser temporal o permanente. Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, la restricción o la ausencia de facultades para realizar actividades rutinarias, como por ejemplo desplazarse, caminar, hacer ejercicio, trotar, etcétera, la práctica de un deporte puntual. También debe tenerse en cuenta los impedimentos que el daño a la salud o la lesión a la integridad psicofísica de la persona genera en determinados roles sociales, culturales u ocupacionales. La persona que, en consecuencia de su lesión, de la amputación o el daño psicológico que puede sufrir, ve mermadas las posibilidades de seguir cumpliendo con ese tipo de roles. Todos esos son factores, entre otros, que debe tener en cuenta el juez de lo contencioso administrativo para establecer la tasación de la indemnización que va a reconocer por concepto del daño a la salud, y obviamente esos elementos que en principio deben ser aportados o demostrados por la parte demandante, obviamente pueden ser contraprobados y desvirtuados por las entidades públicas
que se preocupen por evaluar este tipo de elementos de la responsabilidad patrimonial para dirigir la actividad probatoria hacia esos factores y poder entonces llegar a minimizar o reducir las eventuales condenas que pueden a la que pueden verse compelidos. Ese daño a la salud, según la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, se indemniza de conformidad con dos reglas. Una regla general que atiende a la pérdida de capacidad o a la gravedad de la lesión, que va entre un tope desde el 1% hasta el 50% de pérdida de capacidad, para reconocer, entre los rangos de reconocimiento, entre 10 salarios mínimos y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor exclusivamente de la víctima directa del daño, la persona que ha sufrido esa lesión a la integridad psicofísica. No se reconoce el daño a la salud a los familiares. Por regla general, el reconocimiento se hace única y exclusivamente a la víctima directa. Sin embargo, han habido casos en los cuales, en decisiones de primera instancia, algunos jueces administrativos, algunos tribunales, han extendido el reconocimiento de la indemnización o de la reparación por daño a la salud a personas diferentes de la víctima directa, situaciones que no han sido advertidas en ocasiones por los apoderados que defienden a las entidades y que tienen una consecuencia procesal importante. En la medida en que eso no fue materia del recurso de apelación, pues el juez de la segunda instancia no tendrá competencia ni la facultad de entrar a examinar si ese reconocimiento excedió o no excedió el parámetro jurisprudencial o si las personas a las cuales se les otorgó realmente estaban legitimadas para ser beneficiarias de este tipo de indemnización. Entonces, por eso la importancia también de enfocar la actividad de defensa o de estudio hacia estos elementos que pueden darse en un proceso judicial. La tercera tipología de los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales es la que se denomina como daño a bienes protegidos constitucional y convencionalmente. Esta tipología fue establecida, digamos, con mucha fortaleza en las sentencias de unificación del 28 de agosto del 2014, que ustedes pueden encontrar en la página web del Consejo de Estado, en la relatoría, y esta tipología de reparación o de daño atiende básicamente a la imposición de unas medidas de reparación integral, de justicia restaurativa o medidas de satisfacción que se establecen en favor de los familiares o del grupo familiar afectado y eventualmente se contempla la posibilidad de reparar a la víctima directa. Esta reparación tiene dos facetas. La reparación por ese tipo de vulneración a estos daños tiene una primera faceta de reparación de carácter que es no pecuniario. La jurisprudencia privilegia en este caso las medidas de satisfacción frente al derecho conculcado siempre y cuando sean posibles y sean pertinentes, y esas medidas de reparación no pecuniaria se pueden extender o se ven extendidas en la práctica a la víctima directa y al núcleo familiar más cercano. Tenemos como ejemplo la petición de disculpas públicas en actos de reconocimiento por parte de las entidades de la fuerza pública en muchos casos. Tenemos la publicación que se hace de las providencias o de las sentencias en las páginas web de las entidades oficiales. Tenemos la instauración de políticas de atención en salud, de la fijación de determinados protocolos, por ejemplo, para la atención de la madre gestante. Tenemos la construcción o el levantamiento de monumentos para reparar la memoria histórica de las víctimas, entre otras de las más frecuentemente utilizadas por la jurisprudencia. Cuando este tipo de medidas de reparación no pecuniaria no son pertinentes, no son útiles o realmente su imposición no tendría un efecto de reparación integral frente a los bienes protegidos constitucionalmente conculcados, pues entonces la jurisprudencia considera que es pertinente y de manera exclusiva acudir a una reparación de carácter pecuniario para otorgar una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente para la víctima directa del daño. Esta reparación, obviamente, atiende a casos de manera muy excepcional y teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados. Sin embargo, ha ocurrido que jueces y tribunales en providencias han extendido la reparación pecuniaria, la indemnización que les acabo de mencionar, a personas distintas de la víctima directa del daño, haciendo argumentación frente a ese punto para hacer la extensión de esa reparación. Y ese tipo de aspectos no han sido materia de recursos de apelación por parte de entidades públicas. Ocasionalmente algunas entidades no han estado de acuerdo con la orden o con la imposición que se les
realiza de pedir excusas públicas porque consideran que su actuación no ha sido desbordada, no ha sido una actuación falente o violatoria, por ejemplo, los derechos humanos, y han apelado puntualmente el aspecto del reconocimiento de la medida no pecuniaria de petición de excusas públicas, pero realmente en la práctica no es lo común que la apelación se extienda a este tipo de reconocimientos o indemnizaciones. Es algo que pareciera se considera como secundario en la responsabilidad y que no genera ningún reconocimiento. Al margen de que en una ceremonia de petición de excusas públicas haya que disponer una logística, haya que de pronto transportar a las personas a las cuales él va a presentar la excusa pública y pues que eso comporta obviamente una erogación del patrimonio de la entidad, pareciera ser que estas erogaciones son menores o se considerarían menores frente a lo que puede ser el valor de una indemnización por perjuicios materiales o por perjuicios morales, y entonces por esa razón muy posiblemente es que no se hace un acento o un énfasis para apelar o para desvirtuar la procedencia de este tipo de medidas. Dentro de las tipologías de perjuicios, la segunda gran categoría, pues estamos hablando de los perjuicios materiales en sus dos modalidades de lucro cesante y de daño emergente. En esta tipología general, yo quiero destacar una sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado que nos fija unos parámetros para el reconocimiento y liquidación de los perjuicios materiales, en principio, en los casos relativos a la privación injusta de la libertad, pero la misma sentencia señaló que esos criterios eran extensivos a todos los casos en los cuales se discutiera el reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante. Esa es una sentencia relativamente también reciente, una sentencia del 18 de julio del 2019, que fue dictada en el expediente 44572 por la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Esta sentencia de unificación fija unas pautas importantes o interesantes en materia probatoria, que debe tener en cuenta la parte que solicita el reconocimiento, pero que no por ello deben ser desdeñadas por la entidad que ejerce la defensa judicial, porque finalmente está determinando un parámetro o unas tarifas probatorias para el reconocimiento de los perjuicios materiales. Entonces, tanto la parte demandante como la parte demandada debe tener muy claros los criterios para saber cómo va a enfocar su actividad o cómo va a dirigir su actividad probatoria y su actividad de defensa judicial. En principio, hagamos mención de algunas de las pautas señaladas por la jurisprudencia de unificación que les comento, y tengamos en cuenta que cuando se pida el reconocimiento, dice la sentencia, de honorarios profesionales, únicamente hay lugar al reconocimiento en favor de aquel demandante que lo solicita como pretensión indemnizatoria en la demanda y que además pruebe que fue él quien efectuó ese pago. Esto tiene relación con el carácter personal del daño al cual habíamos hecho una alusión hace un rato. ¿Qué implica esto? Que no vamos a hacer, o que la jurisprudencia señala que no se van a hacer reconocimientos oficiosos. La pretensión de reconocimiento de perjuicios materiales debe ser solicitada expresamente en la demanda y adicionalmente debe ser debidamente probada o acreditada por la parte interesada en obtener la reparación. En el caso de los honorarios profesionales para la privación injusta de la libertad, yo destaco que allí se fijó una tarifa probatoria, si se quiere, que hace alusión a la factura o al documento equivalente que expiden o que deben expedir los profesionales que ejercen profesiones liberales, como es el caso de los abogados. De manera que la jurisprudencia considera que en este caso la prueba idónea del pago por el cual se reclama ese daño emergente será la factura o el documento equivalente que cumpla con todos los requisitos del Estatuto Tributario en los artículos 615 y 617. A algunas personas les parece que es un requerimiento o una tarifa probatoria exagerada o exigente, pero pues la unificación o la jurisprudencia en este caso justifica, sustenta las razones por las cuales se entiende que esa es la forma o la manera idónea de acreditar el reconocimiento o para acreditar el reconocimiento del daño emergente. El lucro cesante, también señala la unificación que les estoy comentando, se reconocerá entonces siempre y cuando haya prueba suficiente de la causación del daño. Eso tiene que ver entonces con el carácter cierto del daño y del perjuicio en este caso, y debe establecerse que la persona que lo está reclamando fue efectivamente afectada y que dejó de percibir un ingreso, una ganancia, una retribución, o al menos
que perdió una posibilidad cierta de percibirlo. Ese reconocimiento del lucro cesante se debe pedir en la demanda, se debe acreditar de manera plena en el proceso, pero aún así la jurisprudencia considera que hay unos eventos en los cuales, si bien se prueba que la persona tiene una actividad productiva que se vio frustrada con ocasión del daño antijurídico que ha soportado, no se acredita el ingreso o el monto del ingreso que dejó de percibir, caso en el cual, siempre y cuando se trate de una actividad productiva lícita, como les mencioné también hace un rato, es posible que la liquidación o la tasación del perjuicio del lucro cesante se realice teniendo como base el salario mínimo legal mensual vigente para el momento de la sentencia que resuelve o que liquida la imposición de esta indemnización. Esto implica también tener en cuenta la carga de la afirmación que se surte por parte de los demandantes. Ellos tienen la carga de afirmar, de establecer, de precisar la reclamación que están formulando y por la cual buscan reparación, identificar cuáles son los rubros de perjuicios que están reclamando, la razón o la conexidad con el daño antijurídico y los montos por los cuales habría lugar a reparar o a indemnizar esos perjuicios causados por el daño antijurídico, teniendo en cuenta como apoyo entonces la jurisprudencia de unificación que les acabo de mencionar, y en materia de los perjuicios materiales, lo que efectivamente se acredite como la erogación que tuvo que realizarse por concepto de daño emergente para atender el daño antijurídico que sufrió la persona, o la ganancia o el ingreso que fue frustrado con ese daño antijurídico. Muchas veces estos elementos tampoco son demasiado reparados por las entidades. Los certificados laborales, la demostración de los vínculos laborales de la persona que está reclamando la reparación no se analiza, la coherencia, los tiempos de vinculación que no coinciden en ocasiones con la época del daño, las acreditaciones o certificaciones de contadores públicos para acreditar los ingresos dejados de percibir o las actividades económicas, los libros de los comerciantes que muchas veces no se aportan a los procesos y se está solicitando reparación por afectación a un establecimiento de comercio. Ese tipo de aspectos deben ser evaluados, explotados por la actividad o por los apoderados que ejercen la defensa judicial de la entidad, y es importante que lo tengan en consideración porque, como les dije anteriormente, es posible que haya una responsabilidad declarada en contra de la entidad, pero el aspecto de los perjuicios que, digamos, que finalmente es lo que suma o lo que materializa el impacto patrimonial respecto de las finanzas de una entidad, se ve o se desprende de la tasación de la indemnización que la persona recibe como consecuencia de estos criterios o la aplicación de estos criterios que estoy mencionando. Yo quiero, ya creo que por el tiempo, hacer referencia a unos aspectos generales que considero importantes deben tenerse en cuenta para desarrollar la defensa judicial en un proceso en materia de lo contencioso administrativo. Son aspectos, si se quiere, de corte procesal, pero que bien podrían establecerse o incorporarse en una matriz de defensa o de contestación de la demanda o una matriz metodológica para ejercer la defensa de una entidad pública en un proceso. Muchas veces, por defectos procedimentales, se generan nulidades, se generan excepciones previas que deben resolverse en los procesos. Entonces hay que tener en cuenta aspectos como esos que les quiero mencionar. Determinar si el demandante tiene capacidad para ser parte, si el demandante o los demandantes se encuentran debidamente representados a través de un apoderado que haya acreditado su derecho de postulación en el proceso, si esos poderdantes o los demandantes tienen capacidad para otorgar poder directamente o deben ser, por el contrario, representados por un gerente o por un representante legal o por los padres en el caso de los hijos, porque no en pocas ocasiones ha ocurrido que otorgan poderes padres de familia respecto de hijos que ya han cumplido la mayoría de edad, y esto genera traumatismos en el desarrollo del proceso por las eventuales nulidades que se pueden generar. Muchas veces en una sociedad comercial tenemos dos representantes legales, un principal y un suplente, y no está claramente definido cuál de los dos es el que tiene la función de otorgar los poderes judiciales para la representación de la entidad. Y entonces no se atiende o no se tiene en cuenta si se acreditó la facultad o la capacidad para otorgar el poder de esta persona. Un aspecto importante es el de la causa petendi de un proceso. La causa petendi hace referencia a los motivos, de hecho,
que originan el ejercicio de la demanda o el ejercicio del derecho de acción para pretender la reparación a cargo del Estado, de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esa causa petendi, lo ideal, el deber ser, diría que el demandante, que es el que presenta la demanda y da el primer paso en el proceso, pues debería determinar muy claramente cuál es la causa petendi. Si él demanda la reparación de perjuicios con ocasión del fallecimiento del padre de la familia, la cabeza del hogar, pues es importante que eso quede claramente definido para que a lo largo del proceso eventualmente no se incorporen argumentaciones que nos desvíen o nos modifiquen la causa petendi, como puede ser, por ejemplo, una pretensión inicial o una causa petendi elaborada sobre la muerte del padre de familia, pero que posteriormente se vaya tergiversando y se vaya dirigiendo a la lesión psicofísica que sufre la madre o que sufren los hijos como consecuencia, en este caso, de la pérdida de su padre de familia. Hay que delimitar muy bien cuáles son los marcos de la responsabilidad que se pide, cuáles son las razones de la responsabilidad, y de esa manera, si el apoderado que ejerce la defensa tiene claro, logra identificar esos elementos, también podrá ejercer una actividad de defensa judicial que sea congruente o que pueda desvirtuar esas facetas de la demanda presentada en contra de la entidad. Otro aspecto que tampoco es muchas veces analizado o explotado, si se quiere, por las entidades, es el de la confesión judicial o la confesión por apoderado judicial. En principio, una demanda, un memorial, no tiene un valor probatorio per se, pero hay casos en los cuales en nuestro Estatuto de Procedimiento General, el Código General del Proceso actualmente, otorga un valor probatorio a aquellas manifestaciones que hacen los apoderados en las demandas, en la contestación, en la audiencia inicial o en la audiencia del proceso verbal sumario, en las excepciones, en esas etapas procesales, para darles el alcance y el efecto de una confesión por apoderado judicial. Es importante tener en cuenta esto porque en ocasiones, a falta de prueba, muchas veces, los procesos se resuelven teniendo en consideración las confesiones judiciales que realizan los apoderados demandantes, siempre y cuando se trate de manifestaciones que son desfavorables a sus intereses y que se encuentran enmarcados en el contenido del artículo 193 del Código General del Proceso. Muchas veces eso no es reparado por las entidades, el apoderado defensor nunca alega, nunca evalúa, nunca valora si ha ocurrido una confesión por apoderado judicial, diría uno, ni siquiera se dio cuenta, y termina siendo el juez, al resolver la causa, el que establece la existencia o el efecto probatorio de una confesión por apoderado judicial. Importante también tener en cuenta la oportunidad para presentar la demanda, las reglas que se han fijado en el Código Contencioso Administrativo, de lo contencioso administrativo, para establecer los términos de caducidad de las pretensiones o los medios de control. Tener en cuenta los términos fijados en el artículo 164 del Código del CEPACA y también, adicionalmente, tener en cuenta que cada regla o para los casos particulares, bajo determinados supuestos fácticos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado unas líneas jurisprudenciales que establecen cómo se cuenta la caducidad en materia de privación injusta de la libertad, en materia de ocupación de inmuebles por obra pública, en materia de lesiones personales, cuál es el conteo, cuáles son los parámetros, en materia de error judicial y, bueno, y otras más. Entonces es importante también evaluar, esa va a ser una de las primeras evaluaciones que se hace al emitir la demanda, que se hace al fallar de fondo, porque es un presupuesto procesal que es inclusive examinable de oficio, pero es importante que en aras de poder configurar o poder proponer una excepción de caducidad, también se repare o se le dé, se le preste atención a este tipo de criterios y de parámetros para confrontarlos con el caso concreto del cual se está defendiendo la entidad. Es importante, en aras de la congruencia y del principio dispositivo que debe regir el proceso judicial, tener en cuenta si se agotó el requisito de procedibilidad, que es la conciliación extrajudicial, y si hay identidad entre el objeto de esa conciliación extrajudicial y lo que se está reclamando en la demanda de reparación directa. Por ponerles un ejemplo, es posible que en ocasiones a la conciliación asisten 5 de los futuros demandantes y en el proceso aparecen 7 personas demandando, 2 de las cuales no agotaron la conciliación. Y esto no es advertido en ocasiones por el juez que admite la demanda en esas condiciones, ni por la entidad que está defendiendo, y viene a ser resuelto hasta la audiencia inicial en la cual se puede hacer este estudio o esta valoración de nuevo oficiosamente. La congruencia entre el objeto
de la conciliación extrajudicial y el objeto del proceso. Congruencia en cuanto a la causa petendi y en cuanto a los perjuicios reclamados, porque recordemos que la instancia de la conciliación extrajudicial es aquella oportunidad que tiene la entidad para evaluar la factibilidad o la probabilidad de condena que puede generarse si se va a un proceso judicial, si se va al proceso como tal, y la tasación o la indemnización que eventualmente puede verse compelida a pagar con ocasión del daño antijurídico que haya causado. Entonces, en la medida en que esta conciliación o en esta instancia previa permite que la entidad valore si efectivamente incurrió en un daño antijurídico, si lo causó, si es responsable y si los perjuicios que están solicitando son razonables y se ajustan a los parámetros de la jurisprudencia, pues tendría la posibilidad la entidad de conciliar y terminar o evitar un litigio. Entonces debemos examinar si hay congruencia entre lo que se ha recurrido, lo que se ha pedido en la sede de conciliación extrajudicial y lo que se está pidiendo en la demanda para formular las respectivas excepciones, si es posible, o para ejercer la actividad también probatoria dirigida a desvirtuar la responsabilidad que se le indica a la entidad. Es importante también tener en cuenta una evaluación respecto de la actuación por omisión o por acción de los servidores de la entidad pública. Como lo mencioné en un principio, no se trata de que el servidor hace o no hace o se excede en sus funciones y finalmente el que responde o la que va a responder es la entidad sin que tenga ningún tipo de afectación del patrimonio personal del servidor público. Los servidores también tienen un régimen de responsabilidad patrimonial por daño cuando incurren en dolo o en culpa grave, y las entidades deben evaluar si es procedente formular entonces un llamamiento en garantía con fines de repetición en el mismo proceso, o si es eventualmente posible hacerlo una vez se ha impuesto la condena en contra de la entidad y se abre la posibilidad de presentar una acción o una pretensión de repetición en el marco de las pautas que nos señala la ley 678 del 2001. Y aquí hago un especial énfasis porque en muchas ocasiones se encuentra uno que las entidades llaman en garantía con fines de repetición, pero a renglón seguido proponen como excepciones la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o el caso fortuito y la fuerza mayor, cuando la norma expresamente, la ley 678 del 2001, establece la imposibilidad o la improcedencia, mejor, del llamamiento en garantía cuando la entidad ha propuesto estos medios exceptivos en su contestación de la demanda. Eso se señala en el artículo 19, en el parágrafo, y muchas veces las entidades incurren en esta contradicción dialéctica. La culpa es de la víctima, pero llamo en garantía al servidor que manejaba el vehículo oficial. Entonces, ocurre, y quién lo creyera, ocurre que muchas veces los jueces acceden al llamamiento formulado y vinculan en esas condiciones al servidor público que ha sido llamado en garantía. Es importante tener en cuenta que de la valoración que se haga de la demanda, del trámite procesal, previo a la audiencia inicial, establecer si es procedente o no formular excepciones, o bien previas, o bien mixtas, de las que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos Administrativos de lo Contencioso Administrativo. Son medios exceptivos que en determinados casos pueden dar lugar a la terminación anticipada del proceso en la instancia de la audiencia inicial, sin necesidad del desgaste que genera un proceso contencioso de varios años en primera y en segunda instancia para resolver la situación o la circunstancia que se debate a través de una sentencia de fondo. Entonces, es otro aspecto que también debe ser importante o que debe ser de especial atención por parte de las personas encargadas de la defensa judicial. Y finalizo haciendo referencia a la fijación del litigio. Este es un aspecto que ha tenido ires y venires, si se quiere, desde la doctrina y la jurisprudencia administrativa, en la medida en que la fijación del litigio nos delimita o nos debe delimitar cuál va a ser la actividad probatoria a seguir para resolver de fondo el proceso o la demanda o sobre la demanda que se ha presentado en la que se busca la responsabilidad patrimonial. La fijación del litigio encuentra uno que jueces, tribunales, muchas veces la formulan de manera genérica, como un problema jurídico muy genérico, que en ocasiones se redacta de manera que cualquier cosa puede caber allí y no me delimita problemas jurídicos específicos o concretos que me guíen la actividad probatoria de las partes, a lo que se va a contraer el ejercicio de la defensa. Entonces encuentra uno fijaciones como aquellas que dicen: es responsable el distrito de Bogotá por el daño antijurídico causado a Pedro Pérez con ocasión del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el vehículo oficial de la escolta de la señora alcaldesa.
ese tipo de redacciones o de formulaciones son muy genéricas, son muy abiertas. El juez, el juzgador, la presenta a las partes y curiosamente las partes, yo diría que un 97% están de acuerdo con la formulación del litigio que presenta el juez. No hay ninguna oposición, ninguna precisión, nadie solicita aclarar, nadie solicita agregar alguna circunstancia adicional a la fijación del litigio y pues creo que si el proceso se va encauzando, se va encaminando a partir de la fijación del litigio en congruencia con lo que se ha planteado en la demanda, es un proceso que debe tener en consideración el principio dispositivo, las partes deben solicitar lo que está, y deben solicitar y deben acreditar el fundamento de su pretensión, y pues por contrapartida la parte que defiende o la entidad que defiende también debe afirmar y debe probar los fundamentos o los argumentos de su defensa, pues esta fijación de litigio no presta un gran servicio a encauzar el proceso y a delimitar cuáles van a ser los factores o los elementos que comportarán o que deberán ser contenidos en la decisión de fondo, en la sentencia de fondo. Estos son algunos, como les dije, aspectos muy generales, muy procesales, que considero importantes desde la óptica de la práctica judicial actual del Consejo de Estado en la sección tercera y que espero que sean de utilidad en su labor, en su formulación de políticas de defensa judicial, en su formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y de cultura de prevención del daño antijurídico y que obviamente muy seguramente estarán contenidas en los protocolos de actuación o de repente algunas de estas circunstancias que no estén contenidas podrán ser a futuro incorporadas o por lo menos analizadas sobre su pertinencia para ser incluidas en este tipo de documentos. Nuevamente agradezco mucho la invitación de la Secretaría Jurídica Distrital a este importante evento. Espero que haya sido claro lo que dije. Quedo a disposición entonces de todos ustedes para cualquier inquietud que se pueda presentar a futuro. Muchísimas gracias por su atención.